Antes de entrar en materia, te recomiendo revisar esos mapas que tienes en tus manos. Has de comprender que la estructura sociopolítica de la Tierra es cambiante. Los continentes, que, como bien sabes, se desplazan sobre el manto magmático, son objeto de disputas territoriales a lo largo del tiempo. Mediante revoluciones, guerras o alianzas más o menos transitorias, las ideologías y las naciones han teñido de un color específico a las grandes masas continentales. Sí, es un poco como el delegado colonial, la figura humana que recoge la ideología predominante en la Tierra y que cambia a lo largo del tiempo. Sin embargo, las guerras y revoluciones terrestres no tienen ninguna réplica en Urano. En efecto, el delegado colonial mantiene el antiguo espíritu de conexión con la metrópoli, pero eso es más por cercanía que por convicción. Y lo más importante, se trata de un cargo con la responsabilidad de hacer que los cambios más o menos dramáticos de la Tierra lleguen a Urano desprovistos de su potencial perturbador. Las colonias espaciales siempre han sido un intento humano de conseguir el paraíso que no fue la Tierra. Y esa es una directriz muy importante incluso hoy en día. Pero retomemos el caso terrestre, pues hay mucho por contar. El continente euroasiático, que es en el que residimos, es el resultado de tantos siglos de historia que requiere un entrenamiento de 10 años para un humano que quiera conocer su legado. Actualmente una facción del conocido Grupo Tecnocrático Integrado lidera el gobierno de la Unidad Occidental, bloque formado por la parte europea. Ya sabes, desde las Islas Canarias hasta el Estrecho de Bering. Se trata de un partido político que procura beneficiarse de las últimas tecnologías de asesoramiento artificial, a las que yo, en mi modesta opinión, también pertenezco. Aquí pecaría de poco objetivo si dijese que es el único sistema válido. Hay otros, como el del conglomerado Shanghái, completamente distinto al anterior, que enfatiza en los aspectos de humanización de la vida política y de los sistemas industriales de los que se sienten tan orgullosos. El grupo político dominante allí es el Partido Popular Oriental. Entre ambos bloques tenemos el ancestral islamismo, ya en franco retroceso ante la modernización y equiparación de las economías de sus naciones con las del mundo desarrollado. El contagio de las ideas más liberales fomentado por Occidente ha dado fruto debido al debilitamiento político y militar producido por las innumerables guerras con la mayor parte de los originales países occidentales que compartían fronteras con ellos. Las antiguas Turquía, España, Rusia y también China, la India y Estados Unidos afrontaron contiendas para defender sus intereses y, en algunos casos, sus territorios. Los partidos políticos que defienden las tradiciones islámicas tal como eran en un pasado son minoría, pero todavía gobiernan en países como Irán, Argelia o Irak. Como puedes ver, suponen un maravilloso ejemplo de supervivencia ideológica y se conservan en su gran parte tal y como eran hace 2 siglos. Son una clase de historia viviente, como si el tiempo no hubiese pasado uniformemente para toda la humanidad. Este curioso fenómeno lo vemos en otros lugares que ahora pasaré a detallarte. El continente euroasiático limita con África en Egipto. Por tanto, el mundo islámico comparte países tanto de Asia como de África. Este es considerado otro continente por la característica de ser la zona de origen de la raza negra. A pesar de haberse dispersado como las otras razas por la Tierra y el espacio, sigue siendo este continente en su gran mayoría el santuario de la raza negra, no como el Extremo Oriente, que ha atraído a gran cantidad de miembros de todas las demás razas. Hasta ahora es el único continente que mantiene la uniformidad de una sola raza, junto con las razas de los países islámicos del norte. Tanto los países como las ideologías son diversos, variando desde aquellos lugares en que predomina un capitalismo retardado a algunas naciones donde nos encontramos con una estructura jerárquica casi tribal. El continente disperso llamado Oceanía se encuentra actualmente ante un grave dilema.
Su larga tradición de neutralidad puede verse quebrada ante la necesidad de decantarse de lado de una de las dos potencias a las que se debe por razones históricas. La unidad occidental contiene el territorio británico, que en el pasado fue la metrópoli de esa región. Como puedes ver, en la propia tierra también hubo colonias. El mar era entonces el espacio de hoy en día, vasto, desconocido y peligroso. La otra potencia son los Estados Unidos, otro ejemplo de pervivencia ideológica. La proximidad a Oceanía y su sintonía tanto cultural como idiomática pueden hacer que logren una unión de conveniencia. Los grupos políticos son exactamente los mismos que a comienzos del tercer milenio, republicanos y demócratas, con un pequeño detalle. El proceso electoral está totalmente automatizado. Esa es una concesión a nuestro sistema político, según algunos, por parte de una potencia que es muy reacia a los cambios. El poderío militar de este país, el único estado que queda en el mundo moderno, quedó en evidencia en la segunda mitad del siglo XXI, cuando pretendió crear un gobierno planetario. Tanto Estados Unidos como la Unidad Occidental ya tenían modelos válidos que permitían juntar a personas de diferentes razas, creencias y religiones dentro de sus fronteras. Sin embargo, pudiendo instaurar una especie de consejo planetario, implantaron un gobierno títere. No es necesario decir que esto decepcionó a muchos, y las puntuales rivalidades surgidas a lo largo del siglo se agravaron en ese momento. Un conflicto, el último de los grandes, produjo la emigración masiva a las colonias de gran parte de la población pudiente de los tres bloques en conflicto: la Unidad Occidental, el anteriormente llamado Grupo Shanghái y los Estados Unidos. La guerra estuvo localizada en territorio norteamericano, lugar físico del gobierno planetario. Las armas utilizadas estaban permitidas por el Tratado de Armamento Espacial TICO del 18º año lunar. Es decir, se limitaron a armas que no superasen el límite de la estratosfera. Nada de aceleradores orbitales o astronaves de combate. Lamentablemente, siempre hay excepciones. El Grupo Shanghái, debido a su tremendo poder colonial y la necesidad de defenderlo, no firmó ese tratado ni ninguna de sus actualizaciones. El horror que se desencadenó desde los cielos es recordado aún hoy. Es la hora. Excelente, Aunas. Hoy ya no podría asimilar más. Lo comprendo, Andris, pero debes comprender esta introducción para saber en qué mundo vives. Te será de utilidad compartir un determinado conjunto de recuerdos e ideas con el resto de los habitantes de la Unidad Occidental. Y también sabrás qué es lo que no debes decir si te encuentras con algún miembro de los otros bloques. Acuérdate de recordar a tu instructor humano, el profesor Comes, que te brinde algún complemento neuronal para que puedas fijar con más facilidad los enrevesados datos que te ofreceré en capítulos posteriores. Así lo haré. Buen reposo. Excelente, Aunas. Gracias. Descansa bien esta tarde. Nos vemos mañana.